Hola Lewis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a otro vídeo aquí en el canal. Y en el vídeo de hoy os voy a estar hablando de un tema que llevo debiéndoos hablar de él bastante tiempo porque ya ha habido un par de personas que me han dejado en algún vídeo en los comentarios pues dudas sobre este tema, y es el tema de que yo leo en inglés. ¿Vale? Entonces yo quería hacer un vídeo pues hablando de cuál ha sido mi experiencia, de por qué leo en inglés, de como recomendaciones y cosas así para empezar a leer en inglés. Entonces, en el vídeo de hoy os traigo pues eso, explicaros el por qué yo leo en inglés, qué cosas positivas le veo al hecho de leer en inglés y no en español y pues nada, y básicamente hacer como un vídeo así hablando del tema de leer en inglés y todo eso. Entonces lo he estructurado en 4 partes. Si miro para abajo es porque tengo ahí como unos mini apuntes. Entonces voy a empezar el vídeo explicando mi experiencia. Básicamente voy a hablar de cuál es como mi nivel de inglés, rollo en cuanto a estudios, en cuanto a pues qué tan bien o qué tan mal se me da el inglés, para que podáis ver más o menos pues si tenéis un nivel de inglés similar al mío o quizás sabéis más inglés que yo o alguna cosa así, pero como para saber, o sea, de qué base partía yo antes de empezar a leer en inglés, que es la misma que tengo ahora. Y luego también os explicaré cómo empecé a leer yo en inglés. Luego os diré como los puntos de por qué leo en inglés, que son 4 básicamente. Luego os daré alguna recomendación por si queréis empezar a leer en inglés. Y luego finalmente pues ya está, pues haremos un resumillo, ¿vale? Entonces, voy a empezar hablando de mi experiencia empezando a leer en inglés. Yo no he estudiado inglés fuera del cole, o sea, yo fui al cole como todo el mundo, hice pues primaria, ESO y bachillerato, y yo estudié inglés en el cole, o sea, lo que me enseñaban ahí, que cada año básicamente se estudiaba lo mismo, que era como los verbos, ¿no? Conjugar verbos en presente, en pasado, en cosas así, y poca cosa más, vocabulario y cosas así. O sea, esos son mis estudios de inglés. Yo no tengo el first, no tengo no sé cómo se llaman los otros títulos, el advanced, ni el proficiency, ni nada, ¿vale? O sea, inglés, la verdad es que de nivel pues bastante normal. Creo que el del cole es un B2, o sea que ese es mi nivel de inglés. Lo que sí que he de decir es que yo desde muy pequeña me metí como en el tema de las redes sociales porque yo era, uno, muy fan de Justin Bieber, cosa que tiene sentido en esta explicación, y dos, empecé desde muy pequeña, bueno, muy pequeña no, pero quizás 14 años o así, a ver muchos vídeos de maquillaje en inglés. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo sabía leer en inglés porque pues leía cosas de Justin en inglés, escuchaba los premios de música en inglés cuando estaba Justin y todo, que me quedaba despierta hasta yo que sé qué hora. Luego con los vídeos de maquillaje, pues creo que sí que al principio, cuando empecé a verlos, me ponía los subtítulos, pero luego ya como que me acostumbré y pues los veía sin subtítulos. O sea que básicamente yo tenía el nivel de estudios de inglés del cole, o sea, ese B2, pero sí que siento que tenía bastante capacidad para entender muy bien el inglés cuando lo escuchaba y cuando lo leía. Lo que peor se me da del inglés es hablarlo, ¿vale? Si soy sincera, pero sí que es como que se me acostumbró mucho la oreja a escuchar el inglés con los vídeos de YouTube de maquillaje y tal que veía y con las cosas relacionadas con Justin Bieber. Y en cuanto a leerlo también, o sea, hablarlo yo me costaba un poquillo más, pero sí que el tema de usarlo a diario en cuanto a las redes sociales y tal, pues hizo que mi nivel de inglés siento que era un poquito superior al que me habían enseñado en el cole por eso, porque yo como que me apasionaba el maquillaje, me apasionaba pues Justin Bieber básicamente, y pues ahí avancé bastante en el inglés. Pero ese era mi nivel de inglés, ¿vale? O sea, no más. Entonces, por esa parte ya está. Entonces, ¿cómo empecé yo a leer en inglés? Pues soy sincera, no fue algo que me propuse en el sentido de que dije, quiero empezar a leer en inglés, voy a empezar. Porque si lo hubiera hecho así, probablemente lo hubiera hecho de otra manera, pero fue rollo random, ¿vale? Os voy a enseñar con qué libro empecé porque fue muy random. O sea, yo
he leído durante toda mi vida, toda mi infancia. Leía muchísimos libros de Jerónimo Stilton, de T. Stilton y cosas así. Luego ya cuando me hice adolescente leía muchos romances en español por internet, rollo pues piratilla, ¿vale? No nos vamos a engañar, pero los leía en español. Pero era como que la relación que teníamos la lectura y yo era como muy así. O sea, había épocas que leía muchísimo. Me acuerdo que cuando tenía 15, 16 años me daban meses que leía muchísimo y luego me pasaba meses sin leer nada. Entonces, cuando yo retomé la lectura y decidí como que quería tomármela en serio y que fuera mi hobby y todo eso, fue en septiembre de 2022. Creo que sí, en septiembre de 2022. Entonces yo ahí volví a leer y como que me lo quise tomar más en serio y fue cuando pues empecé a hacerme redes sociales relacionadas con la lectura, mi Instagram, mi TikTok y cosas así. Entonces, los primeros libros que me leí yo en septiembre de 2022 seguían siendo en español. O sea, yo en ese momento aún no había leído ningún libro en inglés. Sé que me intenté leer un libro en inglés en el iPad y no podía, ¿vale? O sea, era como, no entendía nada, era un libro de romance, pero no entendía nada, o sea, me sacaba muy de la trama del libro que estuviera en inglés y me estaba costando muchísimo, que esto luego volveré a hablar al respecto, ¿vale? Pero el primer libro que me leí yo en inglés fue este de aquí, Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Este lo tenéis en español, pero vamos a hablar de libros en inglés. Este fue el primer libro que me leí yo en inglés y dirás, ¿y por qué? Vale. Fue muy random. Yo me metí en el mundillo de las redes sociales de libros y tal, empecé a enterarme de qué libros eran populares y todo eso, como digo, en septiembre de 2022, y me metí un día a Amazon y vi que estaba este libro como muy rebajada la tapadura y dije, ostra, un libro de tapadura rollo, es que no me acuerdo cuánto me costó, pero ponle 7 euros o 9 o algo así. Y dije, pues me lo voy a comprar porque lo he visto, como por algún sitio he visto el nombre de esta autora, no tenía yo ni idea, y luego esta es mi saga favorita, ¿sabes? O sea, esta es mi trilogía favorita, pero bueno. Yo dije, mira, esta autora me suena haberla visto por ahí y está súper rebajado, pues me lo voy a pillar. Y me lo pillé y me lo leí, y punto. O sea, y así me leí mi primer libro en inglés. O sea, muy random, como os digo. O sea, no fue una decisión de quiero empezar a leer en inglés ni nada. Simplemente vi este libro barato en Amazon, me leí la sinopsis, me llamó la atención, me lo compré y me lo leí. Entonces, ¿me costó leérmelo? Pues la verdad es que no mucho. Como os digo, el primero que como que me intenté leer en inglés fue en la tablet y era un libro de romances random y me estaba costando mucho, como digo. Era como que tenía que forzarme a leerlo en inglés y no entendía nada, o sea, era como una sopa de letras, o sea, era como muy confuso. En cambio, con este otro no me pasó, sino que me lo empecé a leer, me lo leí muy lento, porque obviamente era mi primer libro que me leía en inglés, entonces fui bastante lenta. Y lo que fui haciendo fue, yo me lo iba leyendo y cuando salía una palabra que no tenía ni idea de qué significaba, la buscaba en el Google Traductor y me la apuntaba. Rollo, pues o en lápiz en el libro o en el móvil o alguna cosa así. Y pues así me leí mi primer libro en inglés. Y si os soy sincera, desde que me leí este libro no me he vuelto a leer un libro en español. Los únicos libros que me leo en español, y no sé por qué, son los de Ali Hazelwood. Bueno, sí que sé por qué. Porque el primer libro me lo compré en español porque me gustaba mucho la edición de tapa blanda en español, porque son como ediciones como muy grandes y no sé, me gustó. Y fui a la casa del libro un día y me lo compré. Y pues los demás de Ali Hazelwood me los he comprado en español también porque me pega la edición con La hipótesis del amor, que fue el primero. Pero esos son los únicos. O sea, todo el resto de libros que me he leído, en 2022 no sé cuántos libros me leí, porque este me lo leí pues en septiembre de 2022, pero en 2023 me he leído 68 libros y de esos 68 libros creo que solo uno ha sido en español, que fue La teoría del amor de Ali Hazelwood. O sea que, como veis, yo ahora ya leo en inglés. Entonces, vamos a pasar a el punto de por qué leo en inglés. Vale, hay 4 motivos así como principales de por qué a mí me gusta leer en inglés o por qué yo he decidido leer en inglés. El primero de todos, que yo creo que todo el mundo es consciente de él, es el precio de los libros. O sea, es que la diferencia es astronómica.
yo me compro bastantes libros y no me podría comprar ni la mitad de los que me compro si leyera en español. Porque, o sea, un libro de tapa blanda en inglés te puede costar pues 7 euros, 8 euros, cosa que en español es inconcebible. Y un libro de tapa dura en inglés te puede costar 14 euros, 16 euros. Sí, es verdad que hay libros de tapa dura en inglés que cuestan 20 euros, como en español, pero suelen ser libros como muy tochos o así. Pero yo tengo libros de tapa dura en inglés por 13 euros y eso es lo que cuesta en español la tapa blanda. Entonces es que hay muchísima diferencia. Que sí, que ya sé que el motivo es porque aquí en España hay como una especie de ley o alguna cosa así que prohíbe como que le bajen el precio a los libros y sus motivos tendrán para tener esa ley y todo, pero a ver, o sea, yo no me podría, es que como digo, no me podría permitir ni la mitad ni 3/4 partes de los libros que me he comprado durante el último año, por ejemplo, si leyera en español. Es que me habría comprado menos de la mitad probablemente. Entonces, es que el tema del precio. Y luego también otro tema que os haré otro vídeo de esto, que es el tema del Kindle, ¿vale? Yo leo bastante en el Kindle. Tengo una suscripción mensual que es el Kindle Unlimited, que tú por X precio tienes como acceso a un montón de libros. Y el catálogo de libros en inglés del Kindle Unlimited es flipante. O sea, hay libros que son virales en TikTok en el Kindle Unlimited. O sea, es que es flipante. O sea, libros de, me lo invento, Rebecca Yarros, que es la autora de Fourth Wing, que es muy famosa, están en el Kindle Unlimited, o sea que me los puedo leer gratis en inglés. O, por ejemplo, un libro así bastante conocido de TikTok, The Serpent and the Wings of Night, de Carissa Broadbent, os pondré por aquí la portada. Ese yo me leí el primero y el segundo en el Kindle Unlimited. O sea, vamos, que el catálogo del Kindle Unlimited es flipante si lees en inglés. Si lees en español no sé qué tan bueno es. No lo sé, pero sé que no es tan bueno, eso seguro. Pero, o sea, y yo muchos libros random que me he leído de fantasía y de cosas así en inglés en el Kindle Unlimited, o sea, es que, y claro, me los leo gratis entre comillas porque, bueno, pago una suscripción mensual, pero es que la cantidad de libros. O sea, si miras la cantidad de libros a los que tienes acceso por el precio que pago al mes está muy bien. En cambio, en español no sé si es tan rentable. Entonces, el primer punto, el precio de los libros. O sea, hay muchísima diferencia. Después, el segundo punto es la accesibilidad. ¿Con qué me refiero a esto? Con que hay muchísimos libros que yo no me podría haber leído si solamente leyera en español. Sí que es verdad que he de hacer un apunte, y es que las editoriales españolas se han puesto un montón las pilas, sobre todo en los últimos meses, porque por ejemplo, con el boom de Fourth Wing y todo eso, se pusieron que flipas las pilas y sacaron el primer libro, Alas de Sangre, súper rápido, y el segundo, el de Iron Flame, lo van a sacar también súper rápido ahora en febrero en español. O sea que se están poniendo bastante las pilas. Y además yo miro por Instagram y cosas así, y hay muchos libros que yo tengo en la estantería en inglés que salieron, es verdad, pues quizás algunos hace tiempo, pero que los están empezando a sacar en español, cosa que eso está súper bien. Pero sí que aún así sigue habiendo bastantes libros que yo me he leído y que me han gustado mucho que todavía no están disponibles en español, y no sé si algún día lo estarán. Porque, por ejemplo, una de mis duologías favoritas es One Dark Window. El primer libro de One Dark Window creo que salió en 2022. Creo que sí. Y creo que este año lo van a sacar en español. Creo. Me ha parecido ver por algún sitio que sí, que lo van a sacar en español, pero 2 años después. Y es una de mis duologías favoritas. Claro, si yo no leyera en inglés, a ver, eventualmente me lo podría haber leído en español, pero me entendéis, ¿no? O sea, es como que, aunque las editoriales españolas están poniendo un montón las pilas, cosa que me hace mucha ilusión, porque obviamente eso hace que, pues, que traigan muchos libros traducidos y eso está genial. Aún así, para mí es que leer en inglés es un abanico mucho más grande de posibilidades de cosas que me puedo leer, y para mí no leer en inglés sería como cerrarme las puertas a muchos libros maravillosos que hay por ahí y que quizás pues no se hacen virales en TikTok como Fourth Wing y no los traduce nadie o tardan mucho tiempo en traducirlos, y
Y pues ese es otro motivo, o sea, por el abanico, ¿no? De posibilidades en cuanto a cantidad de libros diferentes que hay disponibles en inglés. Hay muchísimos más que en español. Después, la tercera. Prefiero leer en inglés por el tema de las traducciones, ¿vale? Esto tiene como dos vertientes. La primera es que hay algunas traducciones que me dan mucho cringe. Sobre todo, supongo que habrá gente que estará de acuerdo conmigo, o sea, algunas escenas de salseo o más 18 en español dan un cringe que no es ni medio normal, ¿vale? O sea, a ver, en inglés también hay escenas que dan cringe, pero no me estoy refiriendo a que la escena en sí de cringe, quiero decir la traducción, o sea, que la traducción da cringe, pero máximo, ¿vale? O sea, esto pasa en algunos libros y es que, o sea, te estropea el libro. Es que puede ser que un libro no te guste y tú no seas consciente de que es porque está traducido de esta manera que te está dando cringe. Y luego puede ser que te lees el libro en inglés y te gusta el libro, pero por la traducción o por cómo está traducido, pues no te estaba gustando. Entonces, en plan, las traducciones en ese sentido como que a veces dan cringe. Y por otra parte, porque prefiero leerme el libro en el idioma original si lo entiendo. ¿Con esto a qué me refiero? Que soy consciente que algunos libros que me habré leído en inglés, quizás el idioma original del libro no es en inglés, pero para los que el idioma original sí que es el inglés, prefiero leerme el libro en inglés. Por ejemplo, Stephanie Garber es una de mis autoras favoritas. La saga de Once Upon a Broken Heart es una de mis favoritas y a mí me gusta leerme el libro tal y como lo ha escrito Stephanie Garber, es decir, con su escritura, ¿sabes? Y no traducido por otra persona, sino que me gusta leer como la gente que ve pelis y le gusta ver la peli en versión original en vez de verla traducida, pues lo mismo, ¿vale? Y luego el cuarto punto de por qué lo en inglés es porque me gusta, básicamente. O sea, me hace ilusión, me siento orgullosa de mí misma, porque, o sea, es algo de lo que sentir orgullo. Leer es algo de lo que sentir orgullo ya de por sí. Pero para mí, o sea, el hecho de que soy capaz de leer en inglés y que, por ejemplo, en 2023 me leí, pues eso, casi 70 libros y la mayoría fueron en inglés, cuando yo no soy una persona de habla inglesa y no tengo estudios superiores en inglés, pues me hace ilusión, me hace sentirme orgullosa de mí misma. Obviamente, si hay alguien que no lee en inglés, no pasa absolutamente nada, te puedes sentir orgulloso y orgullosa de leer, porque ya digo, es algo que es para sentirte orgullosa, porque hay mucha gente que no lee. Pero para mí, pues eso, leer en inglés me hace sentirme orgullosa de mí misma y me hace sentirme bien conmigo misma, pues por eso, porque no pensaba que iba a poder hacerlo, ¿sabes? O sea, no pensaba que algún día iba a llegar al punto de que me puedo leer un libro entero en inglés y ni inmutarme, o sea, y literal en todo el libro solamente tener que buscar una o dos palabras en el Google Traductor porque todo lo demás lo entiendo, o sea, eso es como motivo de orgullo hacia mí misma. Entonces me gusta, o sea, eso me hace sentirme orgullosa y me gusta leer en inglés. Entonces, ahora pasamos a las recomendaciones, ¿vale? O sea, la recomendación objetiva, tengo dos recomendaciones objetivas y luego tengo una no tan objetiva, ¿vale? Que fue la que tomé yo porque, como os he dicho, la manera en la que empecé a leer en inglés no es como la mejor manera, pero a mí me funcionó, ¿vale? Entonces, la primera recomendación sería, que esto lo suele decir todo el mundo, que es leer libros de romance en inglés, porque obviamente es muchísimo más sencillo de comprender un libro de romance que un libro de fantasía romance. ¿Por qué? Porque los romances suelen ser pues en el mundo real, ¿no? Son contemporáneos, es decir, transcurren pues en la vida real, rollo en Nueva York, en Londres, ¿sabes? Entonces no hay tanta complejidad en cuanto al contexto del libro, sino que se centra más como pues en los personajes y en la historia y todo, pero no tienes como que entender, como en el caso del libro de fantasía, como el mundo imaginario. En cambio, en los libros de fantasía pues tiene más complejidad leer en inglés si no estás acostumbrado o acostumbrada por eso, porque, o sea, el autor o la autora ha desarrollado un mundo imaginario y lo tienes que entender. Entonces sí que es verdad que objetivamente serían más sencillitos los libros de romance que los de fantasía romance. En cuanto a libros de romance, pues me he traído aquí uno que, pues para recomendaros uno, por ejemplo, que es este de aquí, que en español se llama Mejor que las películas, en inglés es Better Than the Movies. Este es un romance contemporáneo
de instituto y es muy sencillo de entender en inglés, a mí no me dio ningún problema, o sea que era simplemente para recomendaros uno. Otra muy buena opción, a ver, ahora no pega mucho, pero no sé si alguien estará viendo este vídeo, pues quizás en época navideña, pero los romances navideños también muy facilitos de entender. Casi todos tienen como una trama similar porque obviamente pues transcurren durante la época navideña. Entonces es como más fácil de entender. Los romances en sí, tenéis romances navideños, romances de verano, así, y son como más sencillitos de entender. Después, otra recomendación objetiva para mí es leerte un libro en inglés que ya te hayas leído en español y que te haya gustado mucho, ¿vale? O sea, imagínate que tú, no sé, te has leído y esto sí que para mí entraría romance y fantasía romance, o sea, no sé, me lo invento. Imagínate que tú te has leído, pues, Alas de Sangre y te ha encantado y es uno de tus libros favoritos y te ha gustado muchísimo. Pues ese sería una buena opción para leértelo en inglés, porque como ya sabes lo que pasa y te gusta mucho, por tanto, no se te va a hacer, creo yo, tedioso volvértelo a leer porque te gusta muchísimo, pues es una buena opción para empezar a leer en inglés, porque más o menos ya sabes cómo va el mundo de fantasía, porque ya te lo has leído en español y entonces pues no vas como tan perdida con el tema del inglés. Obviamente de romance sería mejor, ¿no? Pero igualmente yo creo que aquí de fantasía no habría problema porque ya te lo habrás leído en español y ya sabrás que es un libro que te gusta mucho. Entonces yo creo que es una buena opción también para empezar a leer en inglés. Y luego, la tercera recomendación, que es la que hice yo, que es leerte un libro en inglés que te haga mucha ilusión, ¿vale? O sea, porque, como os he dicho, yo me intenté leer un libro en inglés, que era un romance random en la tablet, y no pude. Y pienso, ¿y por qué no pude? Porque era un libro que me daba absolutamente igual. O sea, era un romance X que es que me daba igual. O sea, no me hacía especial ilusión leérmelo, no me acuerdo ni de qué iba, ni quién era la autora, ni nada. O sea, era como muy random. En cambio, este de aquí, esta autora ya me sonaba, me leí la trama, me hacía mucha ilusión leérmelo porque me llamó mucho la atención la trama y tal. Entonces, ya digo, no seguí ninguna de las recomendaciones que os he dicho porque es de fantasía romance y no me lo había leído en español, pero era un libro que me hacía mucha ilusión. Entonces yo creo que para mí funcionó esta tercera recomendación, que es leerte un libro en inglés que te haga mucha ilusión leértelo. Porque a mí yo lo pillé con muchísima ilusión y pues me lo leí en inglés y no tuve ningún problema. Como digo, sí que fue pues un poquito lenta porque era mi primer libro en inglés, pero o sea, bien, fue una experiencia que, o sea, positiva, no me costó, no me tuve que forzar ni nada. Entonces siento que es un poco, el tema del inglés es un poco que tiene que llegarte el momento, creo yo, o el libro indicado, ¿sabes? Entonces, si eres una persona que dices, no, mira, pues yo, o sea, no me quiero forzar a leer en inglés, lo cual me parece estupendo, pues simplemente quizás un día te llegará el momento, cogerás X libro que tendrás muchas ganas de leértelo y no querrás esperarte a que salga en español, y pues quizás te lo leerás y te costará un poquito, pero bien, te lo leerás y todo bien. O quizás eres una persona que dices, no, mira, es que yo tengo como propósito leer en inglés, pues entonces en ese caso, pues te sirve cualquiera de las tres recomendaciones. Ya digo, un romance así como facilito, un libro que ya te hayas leído en español, que por tanto ya sabes más o menos de qué va y que te guste mucho, o un libro que te haga mucha ilusión. Y ya está. Y si ves que un libro te lo empiezas a leer en inglés y te cuesta y te cuesta y te cuesta, pues quizás ese libro no es el indicado. Ya llegará otro y no pasa nada, como me pasó a mí. Yo el primero no era el indicado y a la segunda fue la vencida con el libro de Once Upon a Broken Heart. Entonces, como opinión final de si yo recomiendo leer en inglés o no. A ver, como persona de España que lee en inglés, yo lo recomiendo al 1000%, porque como digo, siento que leer solamente en español, por desgracia, te cierra muchas puertas de muchos libros que pues o que no están traducidos al español o que quizás tardarán mucho en traducirlos, y es como que siento que si solo lees en español como que siempre llegas tarde a las cosas, porque por ejemplo, sale un libro, ¿no? En inglés, me lo invento, Fourth Wing cuando salió, ¿no? O sea, cuando sale un libro,
sacan ediciones especiales y cosas así y tal. Claro, si tú te tienes que esperar a que salga el libro en español para podértelo leer, pues es como que la época del boom del libro se te ha pasado, ¿sabes? Que no pasa nada, o sea, puedes leer en español y no hay ningún problema, pero obviamente si estás viendo este vídeo supongo que es porque te llama la atención pues empezar a leer en inglés, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo al leer en inglés me siento como mucho más metida en el tema de cuando salen los libros, si un libro acaba de salir y me llama mucho la atención, me lo puedo leer, ¿sabes? No me tengo que esperar y es como que... Porque si te tienes que esperar es eso, es como que... O sea, siento que es como que te sientes que llegas un poco tarde, ¿no? Como al boom del momento, que igualmente lo puedes disfrutar un montón, pero ya me entendéis. Entonces, yo sinceramente recomiendo muchísimo leer en inglés porque siento que es algo que si lo consigues te vas a sentir súper orgulloso o orgullosa de ti mismo o de ti misma. Es algo beneficioso, no te aporta nada negativo porque, como digo, te saldrán los libros más baratos, te sentirás orgullosa de ti misma, tendrás acceso a un montón de libros que quizás no están disponibles en español, es que todos son ventajas, no hay ningún inconveniente, o sea, no hay nada negativo en intentar leer en inglés. Entonces yo en mi caso recomiendo leer en inglés todos los libros menos los que son de autores o autoras españoles o españolas, que es lo que hago yo. Yo lo que hago es todos los libros que no son de autores y autoras españoles o españolas, me los leo en inglés. Si son de un autor o una autora, pues de español o española, o bueno, de Latinoamérica, pero pues, que es de habla hispana, pues me lo leo en el idioma original, que sería pues eso, español, ¿no? Pero si no, si está en francés, en italiano, en lo que sea, me lo leo en inglés. Eso creo que sería mi recomendación, la verdad. Porque obviamente los libros en español pues hay que apoyar, ¿no? En plan, a los autores y a las autoras que escriben en español, entonces ahí veo bien. Entonces yo en mi caso eso, todo en inglés, menos los libros de autores y autoras de habla hispana y la excepción de los libros de Ali Hazelwood, como he dicho, que como tengo las ediciones en español, pues me los estoy leyendo en español. Es la única autora que me leo los libros en español, que me da rabia porque me gustaría leérmelos en inglés, pero es que la diferencia de las ediciones de los libros es bastante grande, porque los que están en inglés de tapa blanda son como una edición más pequeñita y me da rabia. Entonces, como me compré el primero con la edición en español, pues seguiré con las ediciones en español de Ali Hazelwood, pero todos los demás me los leo en inglés. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya servido como para ver la perspectiva de alguien que lee de normal en inglés. Obviamente si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier lo que sea, dejádmelo abajo en los comentarios que yo os leo a todos y a todas y os contesto a todos y a todas. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, cuidaos un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiósín.